Pueden sentarse. Qué gusto volver a verles el día de hoy. Vamos a compartir un mensaje que es parte de la serie que hemos venido desarrollando desde el año pasado, Imagen de Dios. Específicamente empezamos a hablar acerca de carácter y este es el quinto mensaje acerca de carácter que estamos compartiendo con ustedes, y empezamos a hablar acerca del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Empezamos a hablar acerca de este fruto y dijimos o aprendimos que el Espíritu en nosotros produce este fruto, y este fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Palabras más, palabras menos, según la versión en la que lo leamos. Y hemos hablado acerca del amor y hemos hablado acerca del gozo. Hemos aprendido que tanto el amor como el gozo es una elección. Y de la misma manera, el día de hoy aprenderemos que la paz, el fruto del Espíritu de la paz en nuestra vida también es una elección. Podemos elegir vivir en paz, estar en paz en medio de un mundo de caos. Quiero empezar diciendo que la salud mental es sumamente importante y necesaria en este tiempo. Lamentablemente no pude encontrar estadísticas de México, pero en Estados Unidos la estadística dice que en ese país se consumen 15 toneladas de aspirina todos los días. 15 toneladas de aspirina cada día se consumen en Estados Unidos. Y que la venta de tranquilizantes con recetas y sin recetas han sido las más altas en todos los tiempos de la historia de ese país. Y de hecho en Estados Unidos y en el mundo, cualquier libro que intente hablar acerca de paz mental se convierte en un bestseller, ¿verdad? ¿Alguien conoce algún título que diga, sí, cierto, ya los he visto, de hecho ya lo compré, ya lo tengo? Bueno, la realidad es que vivir bajo estrés y preocupación no es saludable, no es bueno para nosotros, no nos hace un bien vivir con estrés y con preocupación. Y hace casi 3000 años, Salomón, el rey Salomón, a quien se le atribuye el libro de los Proverbios, dice así, Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Bueno, ustedes lo están viendo en Reina Valera 60, yo lo estoy leyendo en NTV, pero dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Y dice: los celos son como cáncer en los huesos. La NTV dice eso: los celos son como cáncer en los huesos. Pero igualemos la palabra celos a la palabra envidia quizás, ¿verdad? Porque pensamos que los celos solamente funcionan en la cuestión marital. Pero la envidia es como un cáncer a los huesos. Pero lo más importante es la primera parte de este versículo. Dice: la paz en el corazón es ¿qué? Salud al cuerpo. La paz en el corazón es salud a nuestro cuerpo. ¿Y sabe qué, mi hermano? La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la salud mental y específicamente acerca de la paz. Y es bueno que podamos preguntarle al Señor qué quiere o qué tiene que decirnos acerca de la paz, la salud mental, porque al final del día esto es relevante para nosotros. Es algo en lo que estamos sumergidos ya en medio de una sociedad demasiado acelerada, llena de tanta información, llena de tantos impulsos, llena de tanto contenido. Necesitamos aprender a estar en paz. Ayer escuchaba un podcast con mi esposa y decía que esta generación no puede estar ni siquiera 5 segundos en paz. Tú la mandas a las tortillas y está formada en las tortillas y todavía no han pasado 5 segundos que está en la fila y ya sacó el celular, ya está scrolleando, ya está viendo un video, ya está contestando un mensaje. Es difícil que esta generación reflexione. El aburrimiento es necesario para eso. El aburrimiento nos permite llegar a la reflexión, a la meditación, a la creatividad, al ingenio. Pero si nuestra generación está sumamente sobreestimulada, estos estímulos generan estrés, preocupación y ansiedad en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y tenemos que meditar muy bien en qué tipo de vida es la que estamos permitiéndonos tener y sobre todo permitiéndole tener a nuestros hijos, a nuestros niños que viven tras una pantalla
con cientos y miles de impulsos cambiando así rapidísimamente delante de sus ojos. De hecho, hay caricaturas que están clasificadas en base a su desarrollo cognitivo y su capacidad de procesarlo. Las caricaturas para los niños más pequeños tienen que ser caricaturas sumamente lentas. El problema es que hoy los videojuegos y las caricaturas cambian de imagen así, en flashazos están cambiando de imagen, y eso sobreestimula demasiado el cerebro de nuestros niños. No se diga nosotros, sino se diga qué tipo de vida con estrés y preocupación estamos empezando a vivir. Pero al menos en la Biblia encontramos 3 tipos de paz que nosotros debemos de tener. 3 tipos de paz que nosotros tenemos que ambicionar. Y si van a tomar notas, ahí les va el primer tipo de paz. Es la paz espiritual. Y la paz espiritual, la paz del espíritu, es simple y sencillamente la paz con Dios. Estar en paz con Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Hemos estado estudiando mucho Romanos 5 en esta serie, ¿verdad que sí? Hemos estado hablando mucho de carácter y hemos estado abordando mucho Romanos capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dice así la escritura. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo, tenemos paz con Dios. Una vez que hemos recibido la salvación, una vez que hemos sido justificados, dice, tenemos paz con Dios, y esto es gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y esta es la base, este es el fundamento de todo. Estar en paz con Dios nos permite estar en paz con el resto del mundo. Debemos de tener paz con Dios antes para poder obtener cualquier otro tipo de paz. Una vez el pastor Eliseo me hizo una broma. Lo saludé allá afuera y me dijo, ¿cómo está? Y le dije, pues bien, pastor, la verdad es que no puedo dormir bien. Y me dice, se cumple lo que dice la escritura en Isaías. Yo me saqué de onda. Dice Isaías que no hay paz para el perverso, ¿verdad? Que no hay descanso para el perverso. Es un chiste, ¿no? Pero sí dice eso Isaías, que los que no pueden estar en paz con Dios no pueden tener paz para con ellos mismos, ni paz en ninguna de cualquier situación o área de su vida. La paz espiritual, la paz con Dios es sumamente básica y fundamental para poder obtener cualquier otro tipo de paz. Y para encontrar la paz con Dios, si hoy nos escuchas por primera vez, tienes que saber que solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino para que tú y yo podamos estar en paz con Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Con el frío está difícil pasar las hojas. Dice así la escritura: Jesús les contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También el apóstol Pablo dice que Él es el que nos ha reconciliado con Dios. Él es el que ha quitado la pared que nos separaba delante de Dios y que nos ha puesto en paz con Dios. Así que el primer tipo de paz del cual nos habla la escritura es la paz para con Dios, y esta es necesaria para obtener cualquier otro tipo de paz. El segundo tipo de paz que nosotros encontramos en la escritura es la paz emocional. Y este tipo de paz consiste en que después de que nosotros estamos en paz con el Señor, viene la paz emocional. Y esto significa que podemos estar en paz con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. La paz emocional es la paz que produce Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos en paz con Él. ¿Sí me explico? Yo estoy en paz con Dios y entonces el Señor me da paz a mi vida, me llena de paz, derrama de su paz dentro de cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra paz, normalmente pensamos en un sentido interno de bienestar y de orden. Esta clase de paz, la paz interna, la paz personal, es una paz que solamente Dios te puede dar, mi hermano.
No importa cuántos psicólogos vayas, no importa cuántas terapias tengas, no importa cuántos coaches motivacionales escuches, no importa nada de eso. La única forma en la que tú puedas encontrar paz contigo mismo, que te ames, que te aceptes, que te mires al espejo y digas qué guapo estoy, qué buen partido soy, que puedas considerarte a ti mismo como una excelente persona, eso solamente puede venir de parte de Dios. Amén. 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 Si tenemos estas crisis dentro de nuestra cabeza todavía, si tenemos esta clase de problemas, necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su paz, al Señor que nos llene de su presencia y de su espíritu en nuestras vidas. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice, y que la paz que viene de Cristo, ¿de dónde viene? De Cristo, viene de Dios, no puede venir de otro lado, gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿De dónde proviene esta paz? Del Señor, del Señor. La paz que debe de emanar y fluir en nuestros corazones, en nuestro interior, solamente puede venir de Dios. No te la va a dar tu cónyuge, no te la va a dar un seguro, no te la va a dar una cuenta de banco, no te la va a dar un trabajo estable. Esta clase de paz solamente viene de parte de Dios. Y mira, dice ahí que la paz que viene de Cristo, hay una palabra ahí que dice que gobierne en sus corazones, gobierne en sus corazones. Esta palabra solamente se utiliza una sola vez en toda la Escritura, y aquí está. En Colosenses 3:15, la palabra gobierne. Y la palabra gobierne significa al arbitrar. ¿Qué es un árbitro? ¿O qué función tiene un árbitro? Lo entendemos mucho por el deporte, ¿verdad? Es una parte intermedia que se supone que debe ser neutral y que debe de buscar que todo se lleve al mejor fin y sin la mayor cantidad de daños posibles o errores o lesiones o cualquier situación, si lo vemos desde el enfoque del deporte. Dice el texto que nosotros debemos de permitir que la paz de Cristo sea un árbitro en nuestra vida. ¿Lo entiende? Debemos de permitir que la paz de Cristo gobierne dentro de nosotros, que sea algo que gobierne, que tome decisiones, que mantenga la paz y que nos mantenga neutrales ante las situaciones de la vida. Y el Señor quiere ejercer ese gobierno en nuestra vida a través de su paz. El Señor quiere ejercer ese árbitro interno que nos mantenga en paz aun cuando todo parezca ser un caos. O sea, no es una paz que yo voy a definir o no es una paz que yo voy a elegir. Es una paz a la cual yo le permito que sea un eje rector en mi vida. ¿Usted conoce ese tipo de personas que están pasando por catástrofes terribles y están tranquilas? ¿Eso viene de ellos o viene de Dios? Solamente viene de Dios. No puede venir de otro lado, mi hermano. No puede venir de otro lado. Es un fruto del Espíritu de Dios en la vida de los hombres. Paz, aunque todo parezca estar en caos. El asunto es que a veces nosotros somos conscientes de que necesitamos paz, de que necesitamos alejarnos del caos. Y mire, usted puede irse a la playa, usted puede irse a Cancún, pero si usted no tiene paz emocional, si usted no tiene paz interior, si usted no tiene la paz que solamente viene de Dios, usted está allá en la playa y está pensando en sus problemas. Usted está allá en su retiro y está pensando en sus situaciones. Porque no se trata de alejarnos físicamente, no se trata de ser quitados del mundo. De hecho, mismo Jesús dijo, no, están en este mundo, no son de este mundo, pero están en este mundo. O sea, no van a ser arrebatados de aquí. Las vicisitudes de la vida, las complicaciones, las dificultades, todo ser humano las atraviesa. La diferencia está en cómo controlamos, cómo vivimos estas situaciones de la mano de Dios. Necesitamos la paz espiritual, la paz emocional que solamente viene de parte de Dios. Y para obtenerla tenemos que estar en paz con Dios, mis hermanos. Para obtenerla tenemos que estar en paz con Dios. Y hay una tercera clase de paz en la Escritura que es la paz relacional.
Este es el tercer tipo de paz que nosotros encontramos en la palabra y tiene que ver con estar en paz con los demás. Qué difícil, ¿va? Qué difícil es estar en paz con el vecino que nos avienta la basura cuando barre, ¿va? Qué difícil es estar en paz con nuestro patrón cuando es muy complicado esa persona. Qué difícil es estar en paz con nuestro cónyuge cuando lo único que quiere es estarnos peleando y sacando nuestros errores, ¿verdad? Es difícil estar en paz con los demás. Pero mira lo que dice Romanos 12:18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. El apóstol Pablo nos invita y nos exhorta y dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Porque tener paz con los hombres, tener paz con las personas siempre va a reducir el conflicto. ¿Sabe por qué? Porque las relaciones humanas son una gran fuente de tensión. Mire, por ejemplo, nosotros somos mecánicos y aunque nos han llegado trabajos complicados y difíciles, preferimos 1000 veces lidiar con un carro que no habla que con un cliente. ¿Verdad que sí? Porque es muy complicado lidiar con los clientes y más cuando son necios, cuando no entienden de razones, cuando uno les intenta explicar. Es complicado lidiar con las personas porque las relaciones siempre van a llevar a conflicto. Las relaciones humanas son una gran fuente de tensión. Los problemas más grandes a veces suelen llevarse con el jefe, la familia, porque no sabemos equilibrar las demandas, las tensiones. Porque a veces tenemos que manejar conflictos, competencias, críticas y todo eso puede robarnos la paz, mis hermanos. Por eso la invitación del apóstol Pablo es, en la medida de lo posible, en cuanto dependa de ustedes, procuren estar en paz con cualquier persona. Procuren estar en paz con cualquier persona. Y sabe que, mi hermano, nosotros necesitamos con urgencia estos tres tipos de paz. Necesitamos estar en paz con Dios, necesitamos tener paz interior y necesitamos tener paz con las demás personas. Jesús, antes de ir a la cruz, a punto de vivir el momento más tenso de su vida, nos dijo esto, Juan 14:27. ¿Les dejo un qué? El iPhone 17. Les dejo un regalo. Un regalo que solo el Señor nos puede dar, mis hermanos. Les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que este mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Hijo de Dios, a punto de vivir el momento más tenso de su vida, más difícil, más complicado, tan lleno de estrés que su torrente sanguíneo se mezcló con su torrente de sudoración y sudaba gotas de sangre. Ese hombre. Porque ese texto no lo dice en un contexto de una tacita de café, va, con un panecito calentito, delicioso. No, no lo está diciendo en ese contexto, lo está diciendo en un contexto donde está a punto de morir. Y dice con toda seguridad, les doy un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. La paz que Jesús ofrece, mi hermano, es un regalo. ¿Qué significa que sea un regalo? Significa que nosotros no podemos trabajar por ella. Significa que tampoco podemos ganarla. Es un regalo que simplemente aceptamos. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya aceptaron este regalo? La paz que el Señor Jesús es una paz distinta a la de este mundo. Porque la paz de este mundo es frágil, es temporal y no es para todos igual. Tener paz en este mundo, en las magnitudes o en las dimensiones que el mundo ofrece paz, no es igual para todos. No es igual para todos. Simplemente veamos los conflictos bélicos, militares, que ahorita en este momento hay en nuestro globo terráqueo. Mientras unos declaran tener paz, otros están sufriendo las consecuencias de esa paz.
La paz que este mundo da no puede ser verdadera paz y nada tiene que ver con la paz que el Señor nos da. No es una paz de una cuenta de banco, no es una paz de un trabajo estable, no es una paz de un salario de 6 cifras. No es esa clase de paz. Eso no puede darnos la paz que solamente el Señor nos puede dar. La paz del Señor no está relacionada con las circunstancias. La paz del Señor nos permite estar tranquilos en medio de los problemas. Yo les digo, la paz del Señor es un regalo y les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han obtenido esta paz? Bueno, les voy a dar 5 puntos prácticos para obtener esa paz. Porque a lo mejor usted dice, híjole, pues yo la quiero, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde la cobro? ¿Sí? ¿A cuál banco voy para que me la den? ¿Verdad? 5 puntos prácticos rápidamente para obtener la paz de Dios, muy importantes. El primero de ellos es: obedezca los principios de Dios. Aprende a obedecer los principios de Dios. ¿Cómo quieres tener paz si haces lo que te da tu regalada gana? ¿Cómo quieres tener paz si le llevas la contra a Dios? ¿Cómo quieres tener paz si estás en contra de tu prójimo? Todos los mandamientos se resumen en 2 cosas, mis hermanos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Está en paz con Dios y está en paz con tu prójimo. ¿Cómo pretendes tener paz si no obedeces los mandamientos y los principios de Dios? Si queremos paz, debemos de obedecer los principios de Dios que se encuentran en su palabra. Tenemos que, por lo tanto, tener un compromiso consciente de conocer los principios de Dios y llevarlos a práctica. Y perdóneme, no estoy enojado, pero el cristiano es perezoso en leer su Biblia. Usted tiene problemas y jamás se ha preguntado qué dice Dios acerca de esta situación. Anda con la vecina, anda con el vecino, anda preguntando, oiga, ¿cómo le hago? Oiga esto, y nunca consulta a Dios acerca de sus dificultades. Si usted quiere obtener la paz que solamente Dios puede dar, usted tiene que empezar a obedecer los principios de Dios. Y para obedecer los principios de Dios tenemos que conocerlos y tenemos que llevarlos a práctica. Si usted no abre la escritura, si usted no se pregunta, ¿qué dice el Señor acerca de que yo sea un patrón? ¿Qué dice el Señor acerca de que yo sea un empleado? ¿Qué dice el Señor acerca de que yo sea un buen marido? ¿Qué dice el Señor acerca de que yo sea un buen hijo? Si usted no va a la palabra y no encuentra la fuente, usted va a seguir estando en guerra con Dios y con el mundo. Mira lo que dice el Salmo 119, del 165 al 167. Los que aman tus enseñanzas, ¿qué tienen? Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. ¿Y no qué? Y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandatos. Hay gente que tiene el agua acá hasta el cuello y lo último que hace es obedecer a Dios. Pero mira lo que dice este versículo: anhelo que me rescates, Señor, y por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes, ¿por qué? Porque las amo mucho. Si te das cuenta a la luz de este texto, el Señor nos deja ver que la paz viene cuando vivimos en armonía con Él y con el prójimo. Cuando hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un manual para nuestra vida. Mire, ¿tiene problemas de salud? Lea la escritura acerca de cómo debe alimentarse. Y dígame si no se vuelve más saludable. Hay muchas cosas que no deberíamos de comer y estamos comiendo. ¿Quiere tener mejores finanzas? Lea la escritura. La escritura está llena de principios bíblicos para tener mejores finanzas. ¿Quiere tener un mejor matrimonio? Lea la palabra. ¿Quiere tener mejores relaciones, un mejor negocio? ¿Quiere tener mucho más? Vaya a la palabra, porque la palabra contiene sabiduría y dirección. Y si los llevamos a práctica, vamos a experimentar paz, mis hermanos. Mucha paz, de verdad, mucha paz. Su vida va a ser mejor. Así de sencillo, pero tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Mire, hay algo terrible
en la juventud de hoy no le gusta que le digas qué tiene que hacer. Se enoja, así se pone mal, se enoja. Si usted no hace algo como padre ahorita, no creo que tenga un buen futuro sus hijos. Y dice la Escritura, la necedad está atada al corazón del niño, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Es que así son. Ay, déjalo, es que está enojado, no pasa nada. No saben el mal que le hacen a sus hijos. Porque el principio es que nosotros tenemos que obedecer los principios de Dios. Hay gente a la que no le gusta que le digas qué tiene que hacer. Se enoja. Segundo principio práctico. El primero, ¿cuál dijimos que era? Obedezca a los principios de Dios. El segundo es acepta el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque para muchas de las personas la culpa es el principal destructor de la paz, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nosotros hemos perdido la paz por culpa? Con las dos manos, mi hermano. Porque atropellamos a un perrito, ojalá y nunca sea un ser humano, porque robamos algo, porque ofendimos, porque dañamos. La culpa está ahí y nos roba la paz. Qué bueno que nos roba la paz y que somos conscientes de eso, porque yo les decía hace unos meses atrás, si usted no tiene algo que le esté redarguyendo en su conciencia del mal que hace, usted tiene un problema peor, porque usted ni siquiera tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted, convenciéndolo de pecado. ¿Sí me explico? Usted tiene un problema más grande y es aceptar a Cristo en su corazón primero, pero si el Espíritu mora en nosotros, está ahí, esa voz de conciencia está ahí dentro de nosotros y no nos permite estar en paz. Tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios. Por eso hay gente que después de muchos años intentan enmendar sus errores. Aun cuando ya no es necesario, le dicen no lo hagas. ¿Por qué? Porque su conciencia no les permite, no los deja avanzar. ¿Por qué? Porque tienen que estar en paz. La única forma de tener paz mental, mi hermano, es tener una conciencia limpia. Y la conciencia limpia solamente Dios la puede dar. Solamente Dios la puede dar, porque delante de los ojos de la gente, para alguien lo hice bien, pero para otra persona lo hice mal. Y si yo intento apegarme a eso, hermano, no voy a estar tranquilo. Por eso necesitamos la conciencia limpia que solamente Dios nos puede dar. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Está bien precioso este texto. Dice, ¿dónde hay otro Dios como tú? ¿Dónde, mis hermanos? ¿Dónde hay otro Dios como tú? Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Fíjese algo que dice Miqueas. Miqueas dice que el Señor se deleita ¿en qué? ¿En qué se deleita el Señor? ¿En estar enojado? ¿En llenarse de ira? ¿En decirnos te lo dije? ¿No? ¿En darnos unas buenas nalgadas? ¿En qué se deleita el Señor? El deleite del Señor está en mostrar su amor inagotable, su perdón, su misericordia. Ese es el deleite de Dios. Ahí está el deleite de Dios, en mostrar su amor inagotable para cada uno de nosotros. Y mira lo que dice primera de Juan 1:9. Mis queridísimos alumnos del discipulado se lo deben de saber de memoria. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el perdón del Señor está disponible para nosotros. La conciencia limpia, tener una conciencia limpia es posible. Y claro, para tener una conciencia limpia, el Señor nos va a guiar a hacer las reparaciones necesarias que tengamos que hacer. Sí, una conciencia limpia nos va a hacer reparar el daño. Una conciencia limpia nos va a hacer resarcir el mal que hemos hecho. Una conciencia limpia, el recibir perdón,
Sí, nos permite un borrón y cuenta nueva, pero también nos hace poder pararnos con conciencia y libertad de conciencia delante de la gente. Tercer punto práctico, concéntrense en las promesas de Dios y en su presencia. Mira lo que dice Isaías 26:3. Concentrarnos en la presencia de Dios y en sus promesas. Tú guardarás. ¿En qué? En completa o en perfecta, que es lo mismo para los que sufren por leer la Biblia y decir, es que me pide que sea perfecto y no puedo ser perfecto, perfecto es completo. Tú guardarás en completa paz, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que ¿qué? Concentran en ti sus pensamientos. Amén. Aquellos que llenan su mente del Señor, aquellos que concentran su pensamiento en el Señor, a ellos son a los que el Señor los llena de completa paz, de perfecta paz. Tenemos la opción de fijar nuestra atención en los problemas o fijar nuestra atención en el Señor que tiene las soluciones. Porque si miramos al mundo, nos vamos a llenar de angustia. Si buscamos dentro de nosotros, pues nos vamos a deprimir de todo lo que vamos a ver. Pero si miramos a Cristo, vamos a poder descansar en Él. Porque tenemos que aprender a enfocar nuestra mente en el Señor. Porque nuestra concentración, en dónde enfoquemos, a dónde guiemos nuestra concentración, va a determinar nuestro nivel de paz. ¿Está conmigo aquí? ¿Cómo sabemos si estamos desviando nuestra atención del Señor? ¿Cómo sabemos si hemos dejado de ver al Señor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saberlo? El estrés y la tensión es una buena forma de saberlo. Es un buen foquito indicador que nos dice, hey, estás volteando al otro lado, te estás equivocando del objeto al que tienes que ver. Tienes que ver al Señor, y el estrés y la tensión son unos buenos indicadores que nos permiten saber en dónde estamos poniendo nuestra atención y nuestros ojos. Mirar el problema en vez de la solución, eso va a causar que nos hundamos. ¿Te acuerdas de Pedro cuando está en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua? Y el Pedro bien temerario ese hombre. Ojalá y así fuésemos todos. Le dice, hey, pues si eres el Señor, manda que yo camine, y empieza a caminar. Pero dice la palabra, en el griego original usa una palabra que es que Pedro dio un vistazo. Es decir, veía la tormenta y veía al Señor, veía la tormenta, veía al Señor, veía la tormenta, veía al Señor, veía la tormenta, veía al Señor, y entonces empezó a hundirse. Porque no tenía su mente, su vista, su concentración, su atención en el Maestro, sino que él estaba viendo la tormenta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hundido? Tenemos que aprender a ver más al Señor. Tenemos que aprender a ver más al Señor, voltear nuestra vista hacia Él y ver más al Señor, más al Señor. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo del 1 al 10. Se van a llevar de tarea a leer este Salmo todos los días. Y ahorita van a ver por qué. Dice el versículo 1: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Nos vamos a brincar ahorita hasta el 10, pero ahorita lo vamos a leer todo, ¿ok? Mira lo que dice el versículo 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo
entero. Amén. ¿Cuándo cree usted que se escribió este salmo? ¿Quién cree que lo escribió? Sabemos que no fue David porque en los títulos de sus Biblias ahí dice más o menos quién lo escribió. Dice que fueron los hijos de Core. Después de que el reino se divide en dos y que el reino del norte, la casa de Efraín, es arrasada por los asirios, luego los asirios vienen y sitian el reino del sur, específicamente Jerusalén. Es en los tiempos del rey. Los jóvenes aprendieron eso hace 8 días, hace 15 días. ¿Mandé? No, Acab era rey del norte. El rey del sur. ¿Se acuerdan un rey que ora a Dios y hace que el cielo, el sol, retroceda? No. Ezequías. Lotería. Este salmo fue escrito durante el reinado de Ezequías, cuando los asirios, una nación terrible, sitia Jerusalén. Dice el dicho, ¿no? Que si ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Bueno, el reino del sur vio el final terrible que le pasó al reino del norte. Arrasados. O sea, ni siquiera fueron conquistados, fueron dispersados, fueron reducidos a nada, perdieron su cultura, su identidad. Luego damos una explicación de todo eso, no es el punto, pero ellos ven al reino del norte ser arrasado por los asirios y entonces ellos están allí en Jerusalén, encerrados en Jerusalén, sitiados por el imperio en ese momento más grande, más poderoso y más terrorista. De hecho, se considera que ha sido uno de los imperios más crueles y sanguinarios de todos los tiempos, el imperio asirio. El pueblo estaba nervioso, con estrés, con ansiedad, porque sabían que el peligro era grande y en medio de ese contexto ellos producen esta oración del Salmo 46. Vamos a leerla. Abran su Biblia y vamos a leer el Salmo 46 completito para que en base a este contexto que les comparto usted pueda saborear completamente este salmo. Por eso les voy a dejar de tarea que lo lean cada día de su vida, o al menos cuando estén viviendo dificultades, porque mira, este pueblo que tiene un imperio poderoso rodeándolo, que digamos la proporción era de 1000-1, o sea, imposible, nace este salmo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Es imposible no leerlo y no conmoverse.
porque ese día apareció una plaga a las afueras de la ciudad. Y dice la escritura que murieron 185,000 asirios. Y el pueblo no tuvo que mover ni un solo dedo. Y como señal, el Señor hizo retroceder el sol, para que no se jactaran de haberlo hecho ellos. Porque el Señor es nuestro verdadero refugio. Y Él es nuestra verdadera fortaleza. Y no importa lo grande que parezca nuestra situación o nuestra dificultad. Y este Salmo 46 nos enseña dos cosas muy en particular. La primera es estar quietos en las dificultades. Porque uno leería este salmo y uno pensaría, pues lo escribió el salmista a las anchas de su escritorio tomándose un cafecito. Pues cualquiera escribe eso, ¿verdad? Pero una vez que entendemos el contexto en el que este salmo se escribe o se recita, entendemos que la demanda o la invitación del versículo 10 a quedarnos quietos es sumamente importante, porque las prisas, la ansiedad, la preocupación, el querer reaccionar rápido, es el asesino de la oración. Es el asesino de la verdadera comunión con Dios. La invitación del Salmo es: hey, ¿estás viviendo situaciones difíciles? Sí, detente. 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 ¿Por qué es necesaria la invitación a la quietud? Porque la quietud nos permite entender quién es Dios. No hay otra forma. Y esa es la segunda parte que nos enseña este salmo: estén quietos, y luego dice, y entiendan que yo soy Dios. Entiendan quién es el Señor. En medio de tu lamento, en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tu despido, en medio de tu desfalco, en medio de la situación difícil, en medio de la infidelidad, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de cualquier situación, detente un momento, pon pausa a todo y busca primero a Dios, porque esa es la invitación: buscar primero a Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 también, mis queridos alumnos de discipulado: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Mientras qué? Mientras vivan en Cristo Jesús, mientras su mente se esté llenando del Señor. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Sí ven la invitación del apóstol Pablo? Sí, está difícil, sí, está terrible, sí, vas a hacer algo, pero antes de empezar a actuar, ora. No te preocupes, ora. 4 puntos prácticos rápidamente: confíen en el propósito del Señor. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Discipulado. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Mire, mi hermano, la realidad es que muchas cosas de la vida no tienen sentido, pero la invitación de este proverbio es a confiar. A confiar. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esa es una instrucción, pero luego viene otra instrucción. ¿Qué dice?
no dependas de tu propio entendimiento. Son dos invitaciones. Confía en el Señor, pero no dependas de tu entendimiento. No trates de descifrar, no trates de arreglar la vida por tu propia cuenta. Dios nos invita a confiar en Él y a buscar su voluntad, porque Él se va a encargar de lo demás. El problema es que nos gusta entender todo y nos gusta explicarnos nosotros todo, ¿verdad? En medio de las dificultades, mi hermano, confía en el Señor. En medio de la enfermedad, confía en el Señor. Te despidieron, confía en el Señor, confía en el Señor. La paz del Señor vendrá. Porque reconocer al Señor implica que también nosotros entendemos que Él es soberano. Reconocer al Señor en medio de las situaciones difíciles de la vida implica que Él es Señor y no nosotros. Pero si estamos cuestionando, si estamos intentando entender, si no estamos aceptando las realidades que nos han tocado vivir, mi hermano, estamos cuestionando la soberanía de Dios y su voluntad sobre nuestra vida, porque su voluntad se cumple. Dice la palabra, reconoce al Señor en todos tus caminos. El versículo 6. Dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Hay otras versiones que dice, y Él enderezará tus veredas. Y la NBI dice, Él allanará tus veredas. Se me hace muy interesante porque cuál camino tomar implica que es solamente tomar una decisión y una vez que tomamos el camino ya andamos sobre él. Y luego enderezar las veredas implica que en vez de andar ahí zigzagueando mucho en el camino de Dios, nos vamos rectos. Pero la NBI dice, Él va a allanar tus veredas. Significa que lo que está alto va a ser bajado y lo que está escarbado, no sé cómo decirle, va a ser rellenado. El camino va a ser plano, el camino va a ser allanado. ¿Por qué? Porque esta vida está llena de accidentes y de dificultades. Esta vida está llena de situaciones que no elegimos vivir. Pero confiar en el Señor y poner nuestra mente y nuestro corazón en Él hace que esta vida accidentada sea allanada y podamos caminar con tranquilidad y paz en medio de las dificultades. Él va a dirigir nuestra vida. Filipenses 4 del 12 al 13. Ya me lo acabo, hermanos, perdón, ya me pasé mucho tiempo. Mira lo que dice el apóstol Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. No, mi hermano, este texto no es para ir para el gimnasio. Este texto no es para pasar un examen de la escuela. No, mi hermano, el apóstol Pablo está diciendo que sea cual sea la situación de la vida, podemos vivirla porque el Señor nos fortalece. Hay enfermedad, el Señor nos fortalece. Hay prosperidad, el Señor nos fortalece. Hay bonanza, el Señor nos fortalece. Estamos siendo azotados y golpeados por la vida, el Señor nos fortalece. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El secreto es que el Señor nos fortalece. Hace 2 años predicamos de esto, es un sermón que habla acerca del contentamiento. Los invito a que lo vean. ¿Se acuerda de la escena de Jesús durmiendo en la tormenta? Otra vez Jesús en la barca. Jesús está dormido. Y bueno, hay muchas explicaciones teológicas que podríamos darle, y una es que estaba extremadamente cansado. Pero hermano, ¿quién no se despierta en medio de una tormenta? Si a veces con un mal chofer en un bache despertamos, ¿verdad? O sea, ¿quién no despertaría en una tormenta? Pero la razón por la cual el Señor experimentaba esta clase de paz es porque Él sabía que todo estaba en control. Y más adelante, en Hechos capítulo 12, Pedro acaba prácticamente de ver y presenciar el asesinato de Santiago. Pedro ve que asesinan a Santiago y Pedro es tomado preso, es llevado a la cárcel para luego él ser el siguiente en ser asesinado. Y si tú lees ahí en Hechos capítulo 12, dice la palabra de Dios que Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido. De hecho dice que el ángel tuvo que llegar y, hey, vamos para afuera. ¿Por qué estaba dormido Pedro?
si acababa de ver que asesinaron a Santiago y sabía que seguía a él? ¿Por qué razón estaría dormido? Por su paz, por su confianza en el Señor. Quinto y último punto práctico: pídale la paz al Señor. Parece muy obvio, ¿verdad? Es un regalo, pero Señor, dame de tu paz. Necesito de tu paz. Porque si queremos la paz del Señor, debemos de pedirla. Volvemos a leer otra vez Filipenses 4, del 6 al 7. Hay un orden lógico aquí. Primero se ora y luego viene la paz. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, versículo 7. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es un orden lógico. Tienes que orar, tienes que venir delante de Dios, tienes que exponer tu vida, tienes que exponer tu corazón. Mira, Señor, estoy viviendo esto. Mira, mi marido hace estas cosas. Es muy complicado, me cuesta mucho perdonarlo. Me duele demasiado lo que hemos vivido. Mi hijo es un rebelde, consume drogas. Tienes que venir delante de Dios, tienes que expresarle al Señor en oración. Y luego la paz viene en consecuencia de confiar en Dios. Es una consecuencia de confiar en el Señor. Primero se ora y luego viene la paz. Si no estamos orando, seguramente nos estamos preocupando. Y la preocupación es tan inútil que nos ahoga. No sirve de nada. De verdad no sirve de nada. Ese famoso no te preocupes, qué bueno es, pero ¿cuánto caso le hacemos? No sirve de nada la preocupación. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Déjeme decirle que el Señor es un terapeuta precioso, porque Él no se va a sacar de onda con tus telarañas de tu cabeza. Él no se saca de onda, mi hermano. Si tú llegas y le dices, mira, yo pienso esto y aquello y estoy viviendo esta situación, pero yo le dije, y el Señor no se va a sacar de onda. Porque a veces compartir nuestra realidad a las personas, nomás vemos cómo sacan los ojos y dicen, ay caray, venir delante del Señor, Él no se va a sacar de onda. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Empiezo a concluir con esto. Usted jamás va a experimentar confianza y paz perdurable hasta que Jesucristo esté a cargo de su vida. ¿Me escuchó? Muy bonito, muy romántico todo lo que les prediqué, la paz de Dios, sí, pero esa no va a venir hasta que Jesucristo no esté a cargo de su vida. La paz no es una vida sin problemas. La paz es un sentido de calma en medio de la tormenta de la vida. ¿De qué mejor manera podemos demostrar que tenemos el fruto del Espíritu, que es la paz, más que estando en medio de una tormenta? ¿Verdad? Porque cualquiera puede estar en paz cuando todo está bien. Cualquiera. Así que yo te pregunto, ¿qué es lo que te roba la paz hoy? ¿Qué es lo que te llena de temor hoy? ¿Culpa? ¿Enfermedad? ¿Un cambio de trabajo? ¿Finanzas que no alcanzan? ¿Una persona difícil que está sentada ahí al lado de ti? Habla con el Señor. Habla con el Señor, porque no solamente eso te hará sentir mejor, sino que depositarás tus problemas en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí puede hacer algo al respecto. Diga conmigo eso. Dios sí puede hacer algo al respecto. Yo no, mi hermano, pero Dios sí puede hacer algo al respecto. Dígalo otra vez conmigo. Dios sí puede hacer algo al respecto. Termino con esta preciosa oración que utilizan los grupos de Alcohólicos Anónimos, la oración de la serenidad. ¿Se la sabe? Se la digo, se la leo. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor
para cambiar aquellas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia entre una y otra. Es una oración hermosa. Se las vuelvo a leer. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas. Amén. Quiero orar por ustedes. Vamos a orar. Si gusta ponerse de pie, por favor. Dice el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toma un momento de quietud ahí en tu lugar. Toma un momento de quietud ahí en tu lugar. Enfoca tu pensamiento y tu mente en el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. El Señor habita en mi corazón. No puede ser destruido. En cuanto despunte el día, el Señor saldrá a protegernos. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan, pero la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Todas las naciones me honrarán y seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, está en nuestro corazón. El Dios de Israel es nuestra fortaleza.